Vamos a entrar en la palabra de Dios. Estamos viendo el tema buscando incansablemente la llenura del Espíritu Santo, parte número 14. Hoy es nuestro 14º tema de esta serie. ¿Cómo resuelve un conflicto una iglesia llena del Espíritu Santo? Si pudiéramos ponerle un tema, sería ese: ¿cómo resuelve un conflicto una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Cómo resuelve ese conflicto una iglesia llena del Espíritu Santo, o unos miembros de una iglesia llena del Espíritu Santo? Hechos capítulo 15, si usted no leyó en la semana, hoy va a tener la oportunidad de leer 41 versículos. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, vamos a la Biblia entonces. Hechos capítulo 15, versículo 1 hasta el 41, y nos vamos a ir deteniendo porque algo quiere mostrarnos Dios a través de este capítulo. Me he ido capítulo por capítulo hablándole de lo que hacía la iglesia que narra el libro de los Hechos, una iglesia llena, investida del poder de lo alto. Y dice así de la siguiente manera, ¿está listo? Y dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no te circuncidas conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvo. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, habla en nuestras vidas. Vamos, iglesia, dile con tus propias palabras: Espíritu Santo, habla mi vida. Redarguye mi corazón, habla mi mente, a mi espíritu, pero que este día yo pueda no solo entender tu palabra, sino pueda vivir y aplicar tu palabra de tal manera que pueda resolver cada conflicto, porque soy un hombre o una mujer lleno de la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al principio de la iglesia había un conflicto. Y dice este pasaje que había ciertas personas que cuando vieron que los gentiles se estaban convirtiendo al evangelio, ellos les impusieron unas cargas. Y la primera carga es: si quieren ser salvos, tienen que circuncidarse. Y Jesús, en el inicio de su ministerio, utiliza muchas veces la siguiente expresión: el reino de los cielos se ha acercado. Y tal parece que la iglesia que está viviendo esa etapa en el capítulo 15 comienza a decirles: el reino de los cielos se ha alejado de ti y se puede acercar a ti siempre y cuando tú te circuncides. Y comenzaron a poner cargas que ni ellos mismos podían llevar. Jesús acercó, iglesia, el reino para nosotros. Diga conmigo: Jesús acercó el reino para nosotros. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, es decir, la salvación está tan cerca de tu corazón que solamente tienes que creerla en tu corazón y confesarla con tu boca. Si Jesús hubiera dicho la expresión al revés, si hubiera dicho: todo aquel que quiera ser salvo, el reino de mi Padre, el reino de los cielos está tan lejos de ustedes, jamás hubiéramos podido tener acceso al reino de Dios, o al mensaje de salvación, o al milagro de la salvación. Pero Jesús nos acercó el reino. Pero tal parece que desde la iglesia de los Hechos al día de hoy, la iglesia misma nos hemos encargado de alejarle el reino a la vida de las personas, imponiéndoles cargas que nosotros no podemos llevar. Podría detenerme en esa expresión y predicarle toda la hora que tenemos que predicar, pero no quiero entrar en conflicto con otras iglesias y respetamos lo que están haciendo. Pero Cornerstone Monterrey no imponemos cargas.
No estoy diciendo que no reprobamos o condenamos al pecado. Por supuesto que condenamos al pecado, amamos al pecador, pero la salvación no es por obras, es por la fe en Jesucristo. Así dice mi Biblia, que la salvación, por cuanto todos creyeron, por cuanto no creíste, estás destituido de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, usted lo sabe, la salvación es por gracia, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Al creerla en mi corazón y confesarla con mi boca, yo declaro que soy salvo. La salvación no es, y respetamos las iglesias que así lo enseñan, no se pierde porque la mujer se pinte o use pantalón o en fin. No quiero ahondar más en ese punto. La iglesia, a veces alejamos a las personas de venir a los pies de Jesucristo cuando les imponemos cargas que no están sustentadas en la palabra de Dios y que no están dentro de los mandamientos divinos de Dios. Y no me refiero a las normas comunitarias que cada iglesia debe de tener. Recuerda que hemos enseñado sobre la ley de la libertad, mandamientos divinos, normas comunitarias, convicciones personales. Y cada iglesia debe de tener normas comunitarias establecidas por el pastor, por los líderes de la iglesia, en pro de que funcione correctamente de la iglesia. Pero jamás una norma comunitaria va a violentar un mandamiento, y jamás una norma comunitaria la pondremos por encima de un mandamiento. Los mandamientos divinos son absolutos, son inequívocos, no se pueden modificar, no se pueden ajustar, no se pueden regular, no se pueden quebrantar. Aplica en todo tiempo, a toda persona, en todo lugar, siempre. Y las normas comunitarias no. Las normas comunitarias las ponemos y pueden sufrir cambio en pro de que funcione correctamente la iglesia. Avanzamos entonces al versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. Ojo, el pleito, la discusión no fue Pablo con Bernabé, Pablo versus Bernabé, no. Fue Pablo y Bernabé con esta gente que estaba enseñando que para ser salvos necesitabas circuncidarte. Contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiese Pablo, Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. La discusión de esa iglesia que narra el libro de los Hechos no fue por chismes, no fue por malos entendidos, no fue por el hermano me hizo una mala cara. No fue por eso, no fue porque no le dieron like a tu publicación o tú no le diste like a otra publicación. El conflicto que narra el libro de los Hechos no fue por trivialidades, no fue por esas pequeñas, no le podría llamar ni diferencias, pequeños caprichos de la gente. No fue ni por chismes, ni malos entendidos, ni nada de eso. La iglesia estaba surgiendo después de que Jesús ascendió al cielo y le dejó la gran comisión a los discípulos, a sus apóstoles. La iglesia empezó a crecer. En el libro de los Hechos, capítulo 2, viene el Espíritu Santo, se derrama sobre la iglesia y empieza a crecer. Pero a los pocos días o meses que había empezado a crecer, alguien quería ¿cómo se dice? A la iglesia, y quería acabar con la iglesia al imponerle cargas que ni la misma iglesia podía llevar. Versículo 3. Ellos, habiendo pues sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Y esa expresión, subráyela, causaban gran gozo a los hermanos. Causaban gran gozo a los hermanos. ¿Qué tanto gozo causa tu presencia a la vida de los hermanos? ¿Qué tanto gozo? O cuando llegas dicen, ya llegó. O tocas a su puerta y dices, otra vez el hermano arroz y la hermana frijol.
¿Qué tanto gozo causamos en la vida de alguien más? Porque si entendemos que el reino no se trata de mí, se trata de bendecir a alguien más, y soy un hijo o una hija de Dios lleno de la presencia del Espíritu Santo, entonces mi presencia debería de causar gozo en la vida de alguien, en la de alguien más. Un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo debe de causar gozo siempre en la vida de alguien. Si tú no estás causando gozo, deberías de ponerte a cuentas con Dios. Deberías de ponerte a cuentas con Dios. Dice este pasaje que ellos encaminados llegaron y iban con la presencia, la llenura del Espíritu Santo, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Yo anhelo una iglesia que anhelemos gran gozo en la vida de alguien más. Que cuando te vean digan: ay, hermano, qué bendición que estés en casa. Pásale, ¿qué te sirvo? Una coquita fría de vidrio, unos taquitos de barbacoa con cilantro. Dime qué te sirvo. ¿Sabe? Algo hemos aprendido, o muchas cosas hemos aprendido de la iglesia Cornerstone Querétaro. Cuando llegamos, causamos gran gozo. Y la gente que nos recibe: pastora, ¿cómo están? Dios le bendiga. Y a los que no nos conocen, ellos son los pastores de Cornerstone Monterrey. ¿En qué te puedo servir, pastor? ¿Necesitas algo? ¿Quiere agua? ¿Quiere barbacoa? ¿Quiere? Y eso mismo puede tener Cornerstone Monterrey cuando decidimos ser de bendición, no para la vida de uno, para la vida de todos, porque entiendo que el reino no se trata de mí, se trata de alguien más. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, hay un tema que nunca he predicado, espero nunca predicar en esta iglesia, que se llama los mismos fariseos hoy en día, pero bueno, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario. Oye, tranquilo, si está viniendo los apóstoles y estamos siendo bendecidos por ellos, pero siempre se levanta un fariseo. Siempre va a haber un fariseo en la iglesia. Ojalá que no haya fariseos. Que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Quieren ser hijos de Dios y obtener salvación? Que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Gracias a Dios porque esa ley no aplica hoy en día. Gracias a Dios por ello. Y gracias a Dios que tampoco hay muchas leyes que aplican de Moisés en la vida de la iglesia hoy en día. Pero mucha de la ley de Moisés está sustentada en el Nuevo Testamento. Necesitaría usted leer la Biblia. Y qué bueno que no aplican, porque si usted tuviera un hijo contumaz y rebelde, habría muchos montones de piedras en todos lados. Creo que usted no ha entendido esa, pero bueno. Que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, ¿después de qué? De mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, gentil es la gente que no es judía, que no pertenece al pueblo judío, al pueblo de Israel. Tú y yo somos gentiles, pero somos hijos de Dios por la gracia de Jesucristo. Que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. A ellos se los dio también. Y ninguna diferencia, alguien diga conmigo: ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hubo mucha discusión porque los fariseos querían que la iglesia de los gentiles que se estaba convirtiendo a Cristo
se circuncidaran y cumplieran la ley de Moisés. Y hubo una discusión no pequeña, hubo una discusión muy grande. Pero nuevamente la discusión en la iglesia no fue por chismes, no fue por malos entendidos, no fue porque le hiciste o te hizo una cara fea, porque habló de ti, porque habló bien, porque habló. No fue por nada de esas trivialidades, fue por imponer una carga que ni ellos podían llevar. Y tengo que entender que el mismo Dios que me llamó a mí, llamó a todos ustedes. Una persona llena del Espíritu Santo entiende que si el mismo Dios que me llamó a mí, llamó a Leti, llamó a Alberto, llamó a Magali, llamó a Gustavo, llamó a Vianey, llamó a todos los que estamos aquí, porque el llamado no te lo hice yo, el llamado te lo hizo el cielo. Y tengo que entender que el mismo Dios que purificó mi corazón es el mismo Dios que está purificando tu corazón. Y si no entiendo eso, es porque la presencia del Espíritu Santo no ha hecho en mi vida y no ha cambiado en mi vida lo que tiene que cambiar. Y si Dios no hace diferencia o acepción de personas, ¿por qué piensas que tú sí puedes hacerlo? Una persona llena del Espíritu Santo jamás hacemos acepción de personas. No hay diferencia. Podrá haber diferentes caracteres, temperamentos, nivel socioeconómico, educación, etcétera, etcétera, pero jamás haremos diferencia entre una persona y otra que ha sido lavada y comprada por la sangre de Jesucristo. Hacer la diferencia es no creer que Jesús también dio su vida por mi hermano. Hacer la diferencia es decir o sentirte. Y el mismo apóstol Pablo decía que él no... ¿Está entendiendo este día? Un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo no busca diferencias que separen al cuerpo de Cristo. Un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo busca la unidad. Un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo no busca diferencias que separen al cuerpo de Cristo. Un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo busca la unidad. Y los fariseos, los mismos fariseos de siempre, de aquella época, pueden estar hoy en nuestras iglesias buscando diferencias. La Biblia le llama mutiladores del cuerpo de Cristo. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Siguiente. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Así piensa una iglesia, un pueblo lleno del Espíritu Santo. Sí, pero si quieres ir a Cornerstone Monterrey, tienes que traer corbata, tienes que peinarte, No. Es por gracia, por la obra de Jesucristo, seremos salvos. No es por la imposición de las cargas. La iglesia no imponemos cargas. Existen normas comunitarias en pro de que funcione la iglesia. Hace algunos años una persona de la iglesia, ya no está aquí, nos reunimos porque él quería platicar conmigo. Y esta fue su primera expresión que él dijo. Es que pastor, sus reglas no nos dejan avanzar. Y yo le hice esta pregunta. Mencióname nada más 3 reglas que crees que te impiden avanzar. Pensó como 10 minutos y no le salió ninguna. Le dije, ¿te das cuenta que lo que dices solamente lo dices por lo que hay en tu corazón y no es precisamente un corazón lleno del Espíritu Santo? La regla de la puntualidad, ¿se te hace una carga pesada? Si es así, no deberías de estar trabajando tampoco, porque también tienes un horario para entrar.
la regla del orden en la iglesia, ¿se te hace una carga pesada? No. Y si se te hace una carga pesada, por eso tus hijos están en desorden. Y de 3 cosas que le puse, en pocas palabras, él creía en la imposición de cargas, pero no en la obra del Espíritu Santo en su vida. Versículo 12. Entonces, toda la multitud cayó. Alguien diga conmigo, toda la multitud cayó. Toda la multitud cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo. Toda multitud cayó, pero oyeron a Bernabé y Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Avanzamos. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hasta ahí nada más. Cayó la multitud. Cayó toda la multitud. Alguien diga conmigo, cayó toda la multitud. Pero oyeron a Bernabé y Pablo. Cayó la multitud, pero fueron capaces de oír a 2 varones llenos de la presencia del Espíritu Santo. Pero hay quien no oye al varón lleno del Espíritu Santo, pero es capaz de oír a toda la multitud. No es lo mismo oír la voz de un hombre, una mujer llenos de la presencia del Espíritu Santo, a oír la voz de toda la multitud. Qué bueno que este grupo se callaron y oyeron la voz de 2 varones llenos de la presencia del Espíritu Santo. Pero hay en las iglesias, en las familias, quien es capaz de oír a toda la multitud, pero no es capaz de oír la voz de un hombre, una mujer llenos de la presencia del Espíritu Santo. Puedes ser capaz de oír lo que diga tu compadre, tu comadre, tu vecino, tu primo, seguir el consejo de tu amigo que sabes que anda en los caminos del diablo, y puedes oírlo, pero cuando el hombre de Dios te habla y te da un consejo, no eres capaz de oír a un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Versículo 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de 4 cosas: de contaminación de los ídolos, de fornicación, del ahogado y de la sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien les lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. ¿Cómo resolvió la iglesia del libro de los Hechos un conflicto? Lo resuelve cuando tienen la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Una iglesia sin la llenura y la presencia del Espíritu Santo jamás va a resolver sus problemas. Lo que va a hacer es medio resolver el conflicto, pero el conflicto siempre va a permanecer en tu corazón. Pero cuando lo resuelves con la presencia y la llenura del Espíritu Santo, no hay conflicto que pueda frenar a una iglesia. Dije, no hay conflicto que pueda frenar a una iglesia. Es de gran ayuda ver cómo la iglesia de Antioquía, de Jerusalén, resolvieron este conflicto. No levantaron firmas, no dejaron una iglesia, no se fueron de la iglesia hablando mal de la iglesia de su pastor y de todos los que ahí se congregan.
Esa es la forma más fácil de resolver un problema. Hoy las personas en las iglesias tienen un conflicto por cualquier detallito, porque Leti, en el personaje de Leti, lo bromeó y se sintieron con Lati y se van. Pero en los trabajos somos capaces de soportar los gritos del jefe, las humillaciones, hasta 10 de mayo, y ahí seguimos. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos más miedo al hombre que el temor a Dios. Porque necesitamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo resolvieron? Y encuentro 6 aspectos que utilizaron para resolver un conflicto. Enviaron una delegación para ayudar a buscar una solución. Se reunieron con líderes de la iglesia llenos del Espíritu Santo para informar y fijar otra fecha para continuar la discusión. 3. Pablo y Bernabé, llenos del Espíritu Santo, hablaron y dieron un informe. 4. Jacobo, lleno del Espíritu Santo, resumió los informes y se tomó una decisión. 5. Todos apoyaron la decisión de los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Y 6. El concilio envió con los delegados una carta a Antioquía a fin de informarles sobre esa decisión. Cuando llegó la carta a las iglesias diciendo: si quieres, circuncídate. Si ya no quieres circuncidarte, no te circuncides. La salvación no es por la circuncisión, es por la fe en Jesucristo. Y la iglesia empezó a crecer. No sé en qué etapa llegó otra vez la iglesia y dijo: no te vas a circuncidar, pero ahora la mujer ya no se va a pintar. Y, en fin. Y esta es una forma sabia de resolver conflictos en la iglesia. Así que los problemas en una iglesia deben de resolverse en la misma manera, con una discusión, sin que se llegue a en fin, usted me entiende, pero siempre con la presencia y la unción del Espíritu Santo. El debate sobre la circuncisión pudo haber dividido la iglesia, pero Pablo y Bernabé y los judíos de Antioquía, llenos del Espíritu Santo, tomaron la decisión correcta y aceptaron el consejo de los apóstoles, llenos de la presencia del Espíritu Santo, para dar solución. Pablo podía oír la voz de Dios. Pedro podía oír la voz de Dios. Podrían haberle dicho: Dios, háblanos. Y se podía haber oído una voz que dijera: así como soy yo la voz, este es mi Hijo amado. Esto es lo que quiero que hagan. Pero hay veces que Dios va a dejar en tu corazón, por la obra del Espíritu Santo, que tomes decisiones, siempre y cuando no afecten a la iglesia, ni afecten los mandamientos de la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Nuestras diferencias deberían resolverse de la misma forma, buscando el consejo sabio de un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. Así que no permitas que los desacuerdos te aparten de la vida de un creyente o de más o de toda la iglesia. Busca resolver tu conflicto involucrando la presencia y la llenura del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Bueno, pues apenas estoy entrando en tema. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, alguien diga conmigo, subraye, no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Y nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, alguien diga conmigo, a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, primero al Espíritu Santo y después a nosotros,
no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Nuevamente las 4 cosas: que abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, del ahogado y de fornicación, las cuales cosas, si os guardareis bien, bien haréis pasarlo bien. Quiero detenerme un poco en esta parte, porque dice el pasaje: han salido de nosotros a los cuales no dimos orden y han inquietado. Hoy en día hay personas que han salido incorrectamente de las iglesias sin un orden en su vida, sin un honor en su vida, y están levantando iglesias, pero están inquietando, lo mismo que hicieron aquí en el libro de los Hechos, inquietando y perturbando la vida de la iglesia. Y está bien, si quieres ve y pon tu iglesia, pero no te robes los miembros de otra iglesia. Inquietan a cristianos: ya no te congregues allí, mira, vente acá, acá se está poniendo bien chido, acá está. Una iglesia en acuerdo puede enviar hombres a servir. Le agrego algo más: una iglesia llena del Espíritu Santo en acuerdo puede comenzar a enviar parejas al campo, a abrir nuevas congregaciones. Mi esposa y yo nos tocó ver en algunos 2 o 3 años de nuestra vida en una iglesia cómo cada año habían conferencias, y cada año había cerca de 15 o 20 parejas, 20 matrimonios que le llamaban ellos, lanzados al campo a abrir nuevas iglesias. Nos tocó ver cuando mandaron a una iglesia a una ciudad de África, y ese día se requerían $55,000 para mandar a esa iglesia y a esa pareja y establecerla. Y ese día se levantó promesas y una ofrenda por $55,000, porque una iglesia estaba apasionada, porque unos americanos iban a ir a predicar al África. 2 años después los vimos, porque ellos regresaban 2 años, y todos los abrazaban y lloraban, porque varias veces le habían destruido al pastor su carpa y le habían quemado su carpa. Tenía 2 hijas güeritas, como de 10, 14 años. Y gente mala había llegado con pistola en mano, lo habían golpeado y han dicho: si no te vas de aquí, te vamos a matar, pero antes vas a ver lo que le pasa a tu hija y a tus hijas y a tu esposa. Y él estaba peleando la buena batalla de la fe. Pero fue un hombre que fue enviado. Hay parejas que han salido, matrimonios que han salido de casa y lo han hecho de manera correcta. Necesito decirle a su iglesia: hay un matrimonio que lo cambiaron de trabajo y está viviendo en Torreón, y tenemos amistad con ellos y los bendecimos. Yolita, que ustedes se acuerdan, la bendecimos porque hay un orden para salir y enviar gente. Rebeca Cobian, que ustedes la conocieron, que fue a apoyar a levantar una congregación, y hoy está ya viviendo en Querétaro. Todo se hace con un perfecto orden. Y dice que en ese tiempo había gente los cuales ellos no habían dado la orden ni habían enviado, pero ellos habían tomado esa atribución. Solo son enviados aquellos que están llenos del Espíritu Santo, que su vida está en orden, que pueden vivir en honor y que han pagado el precio del sacrificio. Solo son enviados aquellos que tienen 4 cosas. Número 1, llenos del Espíritu Santo. Número 2, su vida está en orden. Número 3, viven en honor. Y número 4, han pagado el precio del sacrificio. Y no es la visión de esta casa, pero es parte del crecimiento. Yo estoy seguro que antes de que yo parta a la presencia de Dios, enviaremos parejas al campo. ¿Cuántas? No lo sé, no me lo ha dicho Dios, pero estoy seguro que enviaremos a abrir otras iglesias. Pero habrá un perfecto orden. Pero mientras ese tiempo llega, busquemos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados,
los que fueron enviados, no los que se salieron por la puerta de atrás, los que fueron enviados, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Versículo 32, enfoques en el versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. ¿Alguien sabía que Judas y Silas eran profetas? ¿Alguien lo sabía? Bueno, si usted lo sabe, gracias a Dios por ello. Y Judas y Silas, como también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Un llamado profético debe tener la presencia y la unción del Espíritu Santo. Y un don profético es para consolar y para confirmar, jamás para destruir. Y por cierto, va a venir un profeta en unos días más. Y Pastor Rubén, Pastor Aleti dicen, es el único profeta que conocemos que vive bajo la cobertura y la autoridad de un pastor. Es un hombre que ama a Dios, que honra la vida de su pastor Ofir, de nuestro pastor. Es un hombre que lo va a conocer, lo va a ver y va a decir, ¿es profeta? Él es profeta. No es por lo que vistas, sino por lo que Dios ha depositado en tu corazón. Y seguro que sus palabras van a consolar y van a confirmar. Todo aquel que tiene un don profético, úsalo para consolar y confirmar. ¿A quién? A todos, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo se resuelve entonces un conflicto entre hermanos cuando estás lleno del Espíritu Santo? ¿Está listo? Ay, Padre, ayúdame. Le voy a contar una historia, una anécdota que ya le he contado, de las dos hermanas ya grandes de edad que se habían enemistado en la iglesia, se habían peleado y no se hablaban. Una se sentaba allá, la otra se sentaba acá. Si ella pasaba al altar de este lado, la otra pasaba al otro lado. Si ella caminaba por la acera de allá, esta caminaba por la acera de enfrente. Pero iban a la iglesia, levantaban sus manos, ofrendaban, alababan a Dios. Y una de ellas se enfermó. Y le dijo a su nieta, mija, vete a buscar a la hermana arroz, porque ya me voy a reconciliar con ella. Ya voy a partir con el Señor y necesito reconciliarme con ella. Ya sabe usted la historia, ¿no? Y ya va y llega la hermana Ross y le dice, hermanita, perdóname, ¿te acuerdas la vez que discutimos porque no me gustó que hayas comprado ese perro con el ojo negro y yo quería que fuera con los dos ojos negros? Y pequeñas discusiones, ¿no? Pero yo ya voy a partir con el Señor, soy malita, entonces perdóname. Oraron, lloraron, se reconciliaron, se pidieron perdón. Y la hermana Ross se fue. Y antes de que abriera la puerta le dice, hermana Ross, hermana, pero si sano, seguimos en las mismas. Si Dios te permite ser sano, no sigas en las mismas. Si Dios te permite vida y salud, no sigas en las mismas. Hoy puede ser un día especial en esta iglesia, en tu vida, en tu corazón. Decía mi esposa en los primeros años de matrimonio, tú no sabes pedir perdón. ¿A cuántos esposos nos han dicho eso? Nada más yo. Gracias por no dejarme solo. Gracias. Y mi respuesta era, los López nunca nos equivocamos. Y con el paso del tiempo aprendí que a veces nos equivocamos, casi nunca los varones, pero nos equivocamos y tenemos que reconocer que la hemos regado. Y aunque no nos cueste, a nadie nos gusta ir a pedir perdón. Tenemos que pedir perdón. Una ocasión, en una iglesia, no en esta iglesia, llegó una hermana, la trajeron sus hijos en silla de ruedas y la dejaron allí y se fueron. Y yo la agarré, no fue en esta iglesia,
la pasé en la silla de ruedas, pero se me hizo fácil, como dicen los regios. Y a los pocos días me llamó el pastor de esa iglesia y me dijo, dice la hermana que tú la querías tirar de la silla. Nada más estaba bromeando. Y dijo, pues, estaba dirigiendo la alabanza en ese tiempo. Dijo, necesito que arregles ese problema, porque si no, no puedes subir. Y yo me fui de la iglesia. Pues, por supuesto que no. Si yo como pastor te digo, necesito que resuelvas ese problema, porque no puedes subir, y tú te vas, es porque no tienes la presencia del Espíritu Santo, no hay otra. Y yo llegué y le dije a mi esposa, oye, ¿qué le gusta a esta hermana? Pues le gustan las manzanas y le gusta la coca. Yo la vi que tenía diabetes y se tomaba una coca. Dijo, pues coca no le voy a llevar, pero manzana sí. Acompáñame. Y le compré su costalito de manzanas y fui y le pedí perdón. Y como estaba en silla de ruedas, casi, o si no mal recuerdo, sí me arrodillé y le dije, hermana, yo no la quería tirar, pero perdóneme, ya no la vuelvo a bromear así. Me abrazó, lloramos, pero si sano seguimos así. Llegué y le dije al pastor, ya está solucionado el problema. ¿Qué hiciste? Ya le dije lo que hice. Bueno, está listo. Está listo. Versículo 36. Después de algunos días, Dios bendito, ayúdame. Pablo dijo a Bernabé, Pablo y Bernabé andaban juntos, eran carnales, eran brothers, eran apóstoles. Volvamos a visitar. Alguien diga conmigo, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Volvamos a visitar para ver cómo están. Esa es la esencia de una reconciliación, que tú vuelvas a visitarle y que te intereses ver cómo está. Si te reconcilias pero no lo vuelves a visitar y no te interesa ver cómo está, en vano estoy predicando. Para ver cómo están. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a ese tal Marcos, que se había apartado de ellos desde Panfilia, los había abandonado, los había dejado y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y ¿quién? ¿Y quién más? Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos. Para los que no saben, Marcos era sobrino de Bernabé. Pues claro, prefirió por su sobrino. Y navegó a Chipre. Y Pablo, pues se enojó y escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Pablo y Bernabé tuvieron un serio desacuerdo sobre Marcos. Pablo no quería llevarlo, porque dice Hechos capítulo 13, versículo 13, fíjate lo que dice Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan, Marcos, tenemos chamba. Y él dijo, no, yo ya no voy con ustedes. Acompáñanos, mira, Dios nos va a usar. Yo ya no voy con ustedes. Y se separó. Y ahora Bernabé dijo, Pablo, ¿cómo ves si llevamos al viaje misionero para ver cómo están los hermanos, para visitarles? ¿Cómo ves si llevamos a Marquitos, a mi sobrino? Y Pablo dijo, no. Nos va a ser de utilidad. Y Pablo dijo, que no. Pero es que no. Y el desacuerdo nuevamente entre Pablo y Bernabé no fue una discusión por chismes, por murmuración, por cosas triviales. No. Fue porque Pablo, eso lo investigó Dana. No está aquí, si no le hubiera pasado a que se aventara 5 minutos de lo que investigó.
Pablo tenía un celo por Dios que no toleraba que alguien no quisiera servir a Dios. Y no es que Marcos no quería servir a Dios, Marcos no quiso acompañarlos, que fue diferente, pero eso molestó a tal grado a Pablo que no soportaba la presencia de Marcos. ¿Se está identificando? Ya no soy yo, amén. Así que Bernabé agarra a Marcos y Pablo agarra a Silas y dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Y uno se va para allá y el otro se va para allá. Y esta discrepancia, este conflicto, póngame atención, este conflicto provocó que dos grandes predicadores llenos de la presencia del Espíritu Santo, dos equipos, en lugar de abrir un campo misionero, ahora estaban abriendo para gloria de Dios Padre dos campos. Los tres podían haber abarcado unas 2 o 3 ciudades, pero ahora los 4 abarcaban 6 o más ciudades. Y lo que pareciera un conflicto, que si era un conflicto, terminó siendo una bendición, porque Dios usó la vida de uno y usó la vida del otro en diferentes ciudades, en diferentes momentos, con diferente gente. Pero si tu desaveniencia con algún hermano no ayuda para establecer y crecer el reino, es porque no tienes la presencia y la unción del Espíritu Santo. La separación de ellos, la desaveniencia de ellos, de dos hombres llenos de la presencia del Espíritu Santo, sirvió para que Dios cumpliera sus propósitos y agilizara los tiempos. El tiempo que le iba a llevar a Pablo, a Bernabé y a Marcos predicar en 10 ciudades, ahora iban a predicar en 20 ciudades, porque había dos grupos con 2 hombres, con 4 hombres llenos de la presencia y la unción del Espíritu Santo. Así que puedes ver cómo el diablo se burla de ti y te hace creer que tu mala relación con tu hermano o tu hermana está bien. Puedes creer, puedes seguir creyendo. Y puedes ver cómo el diablo se burla de ti y te hace creer que tu mala relación con tu hermano, con tu hermana, está bien. O puedes este día levantarte y burlarte del diablo frente a sus narices, abrazar a tu hermano, perdonarlo y juntos venir a alabar, a danzar y a exaltar al Rey de Reyes y construir para el reino. ¿Es difícil? Puede que sí, pero cuando tienes la presencia del Espíritu Santo, no hay perdón ni ofensa. Perdón, no hay ofensa que no pueda ser perdonada. Cuando tienes la presencia del Espíritu Santo, no hay ofensa que no pueda ser perdonada. Antes del Espíritu Santo, Pedro cortaba orejas. Después del Espíritu Santo, Pedro no volvió a sacar su espada. Sin la presencia del Espíritu Santo, Pablo perseguía, golpeaba y mataba a la iglesia. Ahora, lleno de la presencia del Espíritu Santo, tenía que perdonar a los que lo habían apedreado. Tenía que hablarles del amor de Dios a aquellos que lo habían golpeado. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Amando, perdonando y hablando de lo que Dios ha dicho que es esa persona. ¿Se reconcilió Pablo y Bernabé y Marcos? Dana tiene el dato cuántos años pasaron. No me lo reveló, pero ella lo tiene, pregúnteselo. 2 pasajes más, Colosenses 4:10 y 2 de Timoteo 4:9 al 10. Efraín, ¿quieres pasar? Colosenses 4:10. Y este es el secreto cuando tú perdonas de todo corazón. No cuando perdonas como la hermana que, pero si sano, seguimos en las mismas. Colosenses 4:10. Póngase de pie, iglesia, ya estoy terminando.
Colosenses dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Quién decía? Pablo. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Ese Marcos que no quiso ir con Pablo fue el mismo que escribió el Evangelio según San Marcos. Si fuere a vosotros, ¿quién? Marcos, recibirle. Si fuere a vosotros, ¿quién? Marcos, con el que estaba enojado, con el que me había empleitado, con el que no soportaba. Si fuere a vosotros, dígalo conmigo, recibirle. Diga conmigo, recibirle. Versículo 11: y Jesús, llamando justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. ¿En qué momento se convirtió Marcos de ser el hermano incómodo que no había querido ir con Pablo al viaje? ¿En qué momento se convirtió para Pablo en un consuelo? Los cristianos no siempre estamos de acuerdo con otros, pero los problemas pueden resolverse al aceptar que a pesar de nuestras diferencias hay algo que nos une. Y yo tengo que entender que hay algo que nos une, y es el amor de Dios, y permitir que Dios cumpla su voluntad en mi vida y no tu voluntad, porque tu voluntad es seguir enemistado, pero no es la voluntad del Padre. Puede haber muchas diferencias entre una iglesia y otra iglesia, pero hay algo que nos une: su amor, el amor de Dios. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Eso es lo que nos une. Y si eso no lo entendemos, entonces no sé qué podamos entender. Si eso no lo entendemos es porque nos necesitamos la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 4, 9 y 10. Segunda de Timoteo 4, 9 y 10. Procura venir a verme pronto. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. Toma a Marcos. Dije toma a Marcos. A ese hombre con el que yo estaba enemistado, dice Pablo, al que no soportaba, pero que ha sido mi consuelo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo sé que te has reconciliado con un hermano? Porque puedes decir de él o de ella: me es útil en el ministerio. Me es útil en el ministerio. No somos llaneros solitarios. El Hijo de Dios, los hijos de Dios no caminamos solos. No es bueno que el hombre esté solo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Las mejores cosas las logramos cuando estamos en unidad. Porque uno hará huir, pero dos harán huir. ¿Cómo sé que te reconciliaste con tu hermano? Porque lo ves como Dios lo ve, y lo ves lleno de la presencia del Espíritu Santo. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo toque tu vida. No luches con tus pensamientos. No luches con tu enojo. No te enfoques en el problema, en aquello que los llevó a distanciarse. No te enfoques en eso.
Ve al hermano o a la hermana que te ofendió en la misma manera que Dios lo ve, con amor. Y si Dios lo perdonó, yo lo puedo perdonar. Velo como alguien que te puede consolar en los momentos más difíciles de tu vida. Velo como una persona útil en tu ministerio. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Amando, perdonando y hablando de lo que Dios ha dicho de esa persona. Hoy tienes dos opciones, iglesia. Hoy tienes dos opciones: salir de este lugar igual y dejar que el diablo se siga burlando de nosotros y diga el diablo: cumplí mi propósito, separarlos. O puedes ver cómo Dios obra y ahora nosotros nos burlamos del diablo al decirle: pensaste que me ibas a separar de mi hermano, pensaste que me iba a enemistar con mi hermano, pero ahora quiero decirte que juntos vamos a alabar y exaltar a Dios. Quiero decirte que Él y yo nos vamos a amar, porque Él me es útil en el ministerio y porque yo voy a consolar su vida y porque algún día Él va a consolar mi vida, porque lo voy a visitar y me voy a procurar por ver cómo está. Pero eso solamente hace alguien lleno de la presencia del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, todo ojo cerrado, todo ojo cerrado. Espíritu Santo, toca vidas. Quiero invitarte a que dobles tus rodillas ahí en tu silla. Dobla tus rodillas un momento. Dobla tus rodillas. Y deja que sea la presencia del Espíritu Santo. Deja que sea la presencia del Espíritu Santo la que este día toque tu vida. Deja que sea Dios tocando tu vida, tocando tu corazón. Si hay alguien al que hemos ofendido en sobremanera, si hay alguien al que, permítame expresarlo así, lo hemos lastimado, lo hemos herido con nuestro pecado, con nuestra indiferencia, con nuestra forma de vivir, es a Dios mismo, es a Jesús. Y su expresión de Él en la cruz del Calvario fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Él me perdonó, yo puedo perdonar. Si Él me perdonó, yo puedo perdonar. Y el Padre nuestro dice: y perdona nuestras deudas y perdona nuestras faltas en la misma manera que yo perdono. Hoy puede ser un buen día para que vayas con alguien y lo abraces. Hoy puede ser el día de victoria para tu vida. Hoy puede ser el día en que Satanás quede derrotado y avergonzado. Hoy puede ser el día en que le entregues al diablo la victoria, porque puede más tu orgullo que la obra de Dios en tu vida. Padre, toca vidas, toca corazones. Tócanos, Espíritu Santo. Muévete en medio de nosotros. Muévete, Espíritu Santo, en medio de mi corazón. Muévete, Espíritu Santo. Haz la obra. Haz la obra. Haz la obra. Todo ojo cerrado. Vamos, deja que sea el Espíritu Santo
el que habla a tu vida. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, Que toda desavenida, trae aquí el cielo, que toda falta de perdón, de Padre, tu gloria, este día, Señor, sea perdonado, sea sanado. gloria. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Danos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, aquí el cielo, inúndanos de tu gloria. Danos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, Espíritu, toca. danos de tu Espíritu Santo, toca mi gloria, mente, mi corazón. danos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el Tócanos, cielo, Espíritu Santo, tócanos. inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, y trae aquí el cielo, y trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria. Sí, Señor. Sí, Señor. Trae aquí el cielo, Establece tu reino. Establece tu reino en nuestras vidas. Espíritu Santo, inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Gracias, Padre. Gracias. ¿Sabe, iglesia? Esto no dice la Biblia, pero qué bueno que Marcos y Pablo se reconciliaron. Quizás si no se hubieran reconciliado, Marcos no hubiera escrito lo que escribió en el libro, el Evangelio de Marcos. Marcos llegó hasta donde tuvo que llegar porque permitió que el Espíritu Santo obrara en su vida. Tú puedes llegar hasta donde Dios quiere que llegues si permites que el Espíritu Santo obre en tu vida. Y es mi oración que en los postreros días el Espíritu Santo trate en cada vida y en cada corazón. No dejes que el diablo se siga burlando de ti. No dejes que te siga frenando. Quizás no te va a frenar por adulterio, fornicación. Quizás no te va a frenar por robo o hurto de algún que transgresa algún hermano, pero ya descubrió cuál es la forma en que sí te puede afectar. Voy a provocar un pequeño conflicto y así hago que se separe. No le permitas eso. Ella lo identificó y tú ya lo identificaste. Entonces deja que sea el Espíritu Santo el que haga una obra en tu vida y en tu corazón, y que en los postreros días el diablo quede avergonzado y pueda ver cómo esta iglesia podemos amarnos con todo nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos se quieren amar con todo su corazón? Dele su mejor ofrenda de palmas al Rey. Amén.